esta pregunta concierne, digamos, más en general a una paideia, digamos, ¿no? Y en mi caso, pues mi padre, vengo mucho de él en muchas cosas, ¿no? Y mi padre es alguien que, yo no sé por qué no fue escritor a su vez, ¿no? Entonces la biblioteca que él tenía era muy grande, mi padre era muy lector, ¿no? Parte de la biblioteca que tengo actualmente es herencia suya. Entonces, ahí tenía la biblioteca y antes de saber leer, ya me preguntaba mucho sobre qué era la lectura al ver las contratapas, las tapas que había guardado mi padre de su época de joven, todo Julio Verne en editorial Sopena, con unas tapas hermosas, ¿no? Hasta ahora me acuerdo la tapa del secreto de Wilhelm Storitz, por ejemplo, en que alguien está espadachando contra alguien invisible, ¿no? Se ve una espada nomás al otro lado. De manera que, de verdad, antes de saber leer, ya me intrigaba mucho qué hacía la gente que se quedaba tanto tiempo ahí mirando eso. Hasta que me llegó a aprender a leer y creo que todos los que estamos un poco en este rubro somos un poco precoces, que más que menos, todos hemos empezado a leer muy jóvenes, ¿no? Y en mi caso también de muy chango ya leía mucho y mi padre me seguía también. Era muy buen tipo en ese sentido, iba viendo por dónde iban mis cosas y ponte tú que en algún momento tuve pasión geológica, digamos, y me iba al cerro, que en esa época el cerro estaba, de donde vivíamos, era bueno, cierta caminata, pero no había ciudad, este era un pueblo lleno de cañahuecas no había pavimento, no había aceras, cuando yo era niño, y la infancia se me mezcla pues con la lectura, ¿no? Y lo que decía es, en esa época, por ejemplo, mi padre aparecía con un libro, Atlas de Geología, o, como les digo, de muy niño ya leía, me acuerdo la Navidad cuando yo tenía 12 años, y me acuerdo por qué exactamente, me regaló un montón de libros del Fondo de Cultura Económica, historia de la piratería, historia de los mapas, títulos así, que ya leía yo, ¿no? Y dentro de esta paideia, como digo, está a un lado la biblioteca, ¿no? Y los libros, ese fanatismo de los libros, creo que cuando uno es niño, adolescente, así, lee con una pasión, así que rara vez vuelve a encontrar y leer con tanta intensidad, ¿no? Es grandes novelas que uno leía de chango, que dejas de almorzar, dejas de dormir, estás sumido ahí de una manera que creo que no vuelve a darse con esa enorme intensidad. Y bueno, lo que decía es que aparte de la biblioteca, estaba por una parte el paisaje cochabambino que había en esa época, ¿no? Y creo haber sido, aparte de niño inquieto, travieso, en fin, también muy contemplativo. Y me recuerdo a mí mismo estar contemplando el cerro. No saben ustedes la maravilla que era el cerro, antes de que el smog lo tape y los edificios lo tapen, en fin, estaba ahí a mano el cerro, que es lo que he visto toda mi vida, ¿no? Entonces, el cerro y la música también, otro gran regalo de mi padre, que aparecía con músicas muy hermosas, ¿no? Él me descubrió el jazz, la música clásica, hemos sido compañeros de audición con mi padre, luego más tarde con otros amigos, en fin, pero esos son los elementos, digamos, fuertes de esta mi educación de niño, ¿no? Y luego, a medida que iba leyendo cosas más complejas, digamos, ahí las tenía, ¿no? Mi padre siempre fue un lector de filosofía, sobre todo, Ortega, Heidegger, eran sus libros que estaban ahí. Y esa es un poco la cosa, ¿no? Es decir, nací con la biblioteca ahí, ¿no? Y mi padre ha sido siempre interlocutor de libros, por supuesto. Toda la vida nos pasábamos hablando de libros. Eso es lo que puedo contar en este sentido. Es una pregunta, es un poco difícil porque uno tendría que hurgar mucho dentro de sí como lector para responder todas las etapas que han habido alrededor de la lectura y todas las etapas y los diferentes momentos, ¿no? Así como uno escribe diferente con el tiempo, también uno lee diferente con el tiempo. Yo creo que hay lecturas tan inspiradas como puede ser a la vez
la producción de cuadros, de escritura, qué sé yo. Por ejemplo, me acuerdo, tengo una memoria muy vívida, ¿no? De una lectura realmente inspirada que me ocurrió en el ferrocarril Cochabamba-La Paz, que salía 7 en punto de la mañana del andén aquí y llegaba 5 en punto al andén en La Paz. Y todo ese viaje me leí, no sé, me imagino que no todo, ¿no? Pero me leí El arco y la lira de Octavio Paz. Dios mío, ¿no? Es cuando estás realmente envuelto en una burbuja mágica, ¿no? Y si bien entonces en esa evolución de la lectura, las primeras lecturas, digamos, las que son generalmente, creo, para todos un poco, son las grandes novelas, ¿no? Las que te has sumido así de esa manera. Yo recuerdo, incluso emocionalmente, qué fuerte fue, muy chango, mi lectura de Los Miserables de Víctor Hugo. Por Dios, cómo he odiado a alguien que era Thénardier, ¿se acuerdan del desgraciado ese? ¿Cómo lo he odiado, no? O cómo a veces te puedes enamorar de un personaje, de una niña, no sé. Pero luego los mismos libros te van llevando por unos u otros caminos, en mi caso siempre la literatura, la filosofía, qué sé yo, y luego el libro ya no es simplemente ese paraíso del goce intelectual desatado que es la lectura de novelas del niño, ¿no? Y entonces te encuentras con nuevos paisajes intelectuales que exigen otras lecturas, otras cosas, y ya empiezas a meterte a cosas difíciles, por ejemplo, ¿no? Acabar cuando alguna vez de chango, no sé cuánto habré entendido, pero a mis 20 años me metí con la crítica de la razón pura y cosas así en la biblioteca del Beaubourg en París, ¿no? Un año, no sé si habré perdido el tiempo, pero lo que quiero decir es que tus preguntas se hacen más agudas, más difíciles, ¿no? Y eso te lleva inevitablemente a que leas y tengas que leer. Si quieres entender tales cosas complejas, tienes que meterte a las cosas complejas, ¿no? Es igual como si tu hobby fuera la física, ¿no? En algún momento vas a tener que estudiar y resolver tales ecuaciones, o si no, no irás a ninguna parte, ¿no? Y pues las lecturas, aparte de esta cosa filosófica, ensayística, intelectual, también está la lectura de poesía, ¿no? Y también, claro, en esa lectura de poesía es muy importante la adolescencia y los primeros años, ¿no? A mí de chango me cayó, por ejemplo, como una bomba, me cayó Alejandra Pizarnik cuando yo estaba en el colegio. La descubrí yo solo, yo solito en la casa de mi padre, que tenía, y hasta ahora las tengo, grandes colecciones muy buenas de revistas, ¿no? De ahí viene esa maravillosa biblioteca también. Por ejemplo, la colección Mundo Nuevo, que la tengo hasta ahora aquí, desde chango la he visto, llegaba cada mes, Mundo Nuevo, ¿no? Y me acuerdo de esta revista hermosa, Zona Franca, una venezolana, una revista venezolana, con fotos muy lindas, eran fotos de ventanas en blanco y negro, y poemas de una tal Alejandra Pizarnik. Eran, no sé, 4 o 5 páginas. Me quedé, pues, eso sí que fue tremendo. Me lo aprendí de memoria, ¿no? El árbol de Diana y todas esas cosas. Me acuerdo que en el colegio, en un cinturón, me copié casi el árbol de Diana en el reverso del cinturón y me aburrían las clases y iba leyendo y estirando el cinturón. Eh, así esos primeros grandes maravillamientos que uno tiene con la poesía, ¿no? A mí me vino muy fuerte con Alejandro Pizarnik, pero antes, ya cuando yo empezaba a escribir mis primeras cosas, y antes aún de Alejandro Pizarnik, lo que primero me despertó así muy fuerte fue Vallejo, pero no el Vallejo más difícil de Trilce, ¿no? Sino Los Heraldos Negros. El mismo poema Los Heraldos Negros, o el poeta a su amada, que se llama, me lo sabía de memoria y siempre me preguntaba, ¿qué es lo que hace que despierta algo que uno no sabe tan fuertemente dentro de uno y que uno acaba aprendiéndose de memoria eso y repitiéndoselo y gozando al llegar a tal u otro verso, con un goce que no sabes, del cual no podrías razonar, ¿no?
No podría decir gozo porque acaso se ha entendido bien. Primero, no, la comprensión no es un requisito aquí. Es que no hay una pregunta, ¿no? Así vaga, general, qué es el universo, de dónde vengo, cosas que lees ahí, pero no te las preguntas tú mismo, ¿no? No dices tú mismo, de dónde vengo, o qué es Dios, no te llegan, ¿no? Sino que te llegan preguntas entrelazadas en libros, ¿no? De pronto te preguntas sobre, ¿de qué? No sé, del universo. Y me ha encantado mucho leer, con mi padre también fue muchísimos libros de astronomía hemos leído, ¿no? Desde Los Sonámbulos de Arthur Koestler, que es un libro que recomiendo mucho, que es una historia de la astronomía muy hermosa, ¿no? Hasta otros. Ahí te estás preguntando qué es el universo, más o menos, ¿no? Pero más que eso, más que preguntarte conscientemente, estás gozando descaballadamente con ciertos libros, ciertas cosas, y te preguntas lo que en ese libro se están preguntando, ¿no? Es decir, hasta que no desarrollas ciertos intereses temáticos, digamos, ¿no? Y que ahí te preguntes, ¿no? Pero que para mí, por ejemplo, preguntarme qué ha sido. Algún momento hice un ensayo y me pregunté cómo funcionan los poemas de Trilce, qué hacen. Ahí te preguntas y ahí entonces eliges tus lecturas buscando que te ayuden a responderte a esa pregunta concreta, ¿no? Pero luego no hay una pregunta general, vaga, ¿no? Hay preguntas puntuales, cada momento de tu trayectoria, ¿no? En cada curva del camino se te ocurre preguntarte por esto o por lo otro, según por dónde vayas yendo. Más o menos desde Chango escribí poesía, pero muy irregularmente. Muy tarde fue que a mí se me ocurrió tomarlo más, muy entre comillas, profesionalmente, digamos, la escritura, ¿no? Porque generacionalmente, ¿sabes? De alguna manera yo vengo antes de que la gente muy temprano decida ser escritora. Es decir, en mis épocas no había, ni siquiera Plural estaba fundada cuando yo empezaba a escribir, ¿no? Había los amigos del libro, que parecía una cosa así tan lejana, ¿no? Entonces, no sé, fue mucho más tarde que me dije a mí mismo, puedo ser escritor o algo así, ¿no? Pero antes ya había estado escribiendo yo poesía, pero la poesía es como muy íntima, secreta, al margen, ¿no? Entre primeros poemas, por ejemplo, me acuerdo unos que salieron en una revista del colegio, que luego en La Mariposa Mundial salieron, que ya eran buenos poemas, en serio, ¿no? Y desde entonces esa línea de escritura de poesía la he continuado, pero es otra historia, de alguna manera, ¿no? Y luego, a la hora de ponerme a escribir y llegar al ensayo, en fin, tengo muchísimo, o todo que agradecer, no diría el periodismo, porque no he hecho periodismo, ¿no? Pero sí las casas periodísticas, digamos, ¿no? Cuando en el periódico La Razón, que magníficamente lo dirigía Jorge Canelas en esa época, empecé a hacer un suplemento que era Textos e Ideas. 5 años estuve haciéndolo cada domingo, 4 páginas. Y en esa época es pues que algún momento, y hasta ahora me acuerdo, ¿no? Yo siempre leía mucho, entonces hacía muchas conexiones, relaciones, pero quedaban ahí, ¿no? Y trataba de encontrarlas en algún libro. Y hasta ahora me acuerdo perfectamente a qué hora era, a qué esquina era. Una vez estaba caminando en La Paz y me dije, ¿y si yo lo escribo? Y era algo que efectivamente escribí, que se llamaba, mi primer ensayito, digamos, La melancolía de los descubrimientos, se llamó, y era una cosita más sobre matemáticas, ¿no? Sobre el descubrimiento del teorema de Fermat. Y estas cosas que me han hecho mucho volar la cabeza, ¿no? El teorema de Fermat, por ejemplo, es famoso porque, no les voy a contar, que es muy fácil, la cuestión de números, qué es lo que había que resolver. Y Fermat, en la aritmética de Diofanto, leyendo eso, dice, porque Diofanto planteó este problema de A más B, no sé, bueno, ahorita no me acuerdo exactamente, y Fermat dijo, he resuelto esto, ya lo tengo resuelto, solo que es muy largo y no lo puedo escribir aquí. Listo, ¿para qué lo habría dicho?
eso dio 200 años para que todos los matemáticos se dediquen a decir si era verdad que lo había descubierto o no. Así que un tal Wilkins, creo que se llama, descubrió efectivamente, después de años de trabajo, ¿no? Y eso me maravilló y me hizo pensar en cómo en este mundo todo se va descubriendo, sabiendo, ya no hay nada más que descubrir, ya, porque todo va... Y bueno, y pensando en estas cosas que les acabo de contar, queriendo leer más sobre eso, ahí se me ocurrió una tarde, me acuerdo, como les digo, ¿y qué tal si yo lo escribo? Y bueno, pues lo escribí, ¿no? Y así poco a poco fui escribiendo las cosas que se me ocurrían y sin hacerme lío por no venir de la academia, ¿no? Porque a nivel autobiográfico, no sé si vale la pena contar, pero yo no entraba a ninguna universidad, nunca. Una vez entré a filosofía aquí, pero era tan mala en ese tiempo que no aguanté, ¿no? Porque pasó conmigo que, bueno, salí del colegio, pero cuando yo salí del colegio ya estaba yo intoxicado e hinchado de surrealismo, ¿no? Y de los surrealistas, y yo, oh, harto, Breton, ¿no? Entonces, esa rebeldía natural de leer cosas, yo salí del colegio y dije, ya he estado 12 años aquí, ¿para qué? La vida no es eso, la vida no está en las aulas. Y no me movieron mis padres, qué sé yo dije, no, y no estudié. Entonces, a la hora de entrar en el ensayo y estas cosas, lo hice de esta manera, totalmente a un margen de cualquier academia o cualquier, ¿no? Era el puro goce de escribir y tratar de hacerlo bien, tratar que le guste al lector, ¿no? Que lo lea bien y que diga que, como a mí me gusta, como a todos nos gusta en un periódico, leer un lindo artículo y dices, puta, qué gusto leerlo, ¿no? A eso quise llegar y más o menos así me fui haciendo mi camino por el ensayo en esas condiciones, ¿no? No viniendo de ninguna enseñanza académica, ninguna universidad, nada, es decir, inventándolo como bien podía hacerlo. Eso es. Para no perderme en tratar de definir la poesía, o que te lleva por todo lado, ¿no? Que es un camino muy difícil ese. Más bien, miré, digamos, a lo que hago ahora, que está de alguna manera a la vanguardia de mí mismo, ¿no? Y cierta mínima poética que hay en esto, que dentro del deambular constante que uno tiene en el camino de la poesía, digamos, de lo que uno escribe, que también va cambiando mucho, ¿no? Llega a cosas así, les voy a ver tres muy cortas para explicar luego esto. Y estas son cosas muy locas en las que recién, bueno, ya tenía muchos antecedentes de antes, en esta beta, ¿no? Los arándanos se secaron, la oveja no volvió. ¿Acaso cuidaron los astros a la hija del avestruz? Otro. Para dirimir el asunto entre un cometa y esta acera, tuvieron que pasar 3 tigres desolados. Y finalmente mi desierto cabe en la pupila de una lagartija. Bueno, entonces a la hora de justificar estos tan locos, absurdos, en fin, se me ocurrió decir que es como cuando, como un arqueólogo, digamos, que va cavando ahí, golpeando, así, uno golpea lo real con lo irreal, o lo invisible con lo visible, o viceversa en cada caso, ¿no? Uno golpea lo real con lo irreal, o lo irreal con lo real, lo visible con lo, ¿no? Y bueno, y de semejantes golpes salen chispazos, salen grandes chispazos. Y entonces la poesía es coger esos chispazos, ¿no? Anotarlos. Es el poema, el chispazo. Pero el chispazo, en este mismo sentido se me ocurrió que no es el mero, la chispita, ¿no? Sino que son fricciones de luz más grandes. Y en ese sentido tengo un recuerdo
realmente extraordinario. No sé hasta qué punto yo quiero creer que es lo que les voy a contar ahorita, pero una vez, hace 20 años será, viajando por el altiplano muy adentro, cerca de Turco, por ahí, ¿no? De noche, 5 de la mañana, algo así, ¿no? Viajábamos con Muriel Tichit, que tenía un trabajo ahí en el campo, en pleno altiplano, donde 2 años conocía mucho, estaba con mucha frecuencia por ahí. Y bueno, según yo pasó esto. Quizá alguien me dice que no sé quién dirá algo, pero según yo he visto caer cerca de mí lo que llamamos una estrella fugaz, un meteorito. Se sabe, yo he tenido aquí bueno, un meteorito puede ser una piedrita así, ¿no? Pero cae pues, bueno, y estábamos ahí y de pronto vi una luz entre verde y amarilla que habrá durado 2 segundos, no saben lo que se siente ese rato. ¿Qué ha sido eso? Y rápidamente, y mi amiga también dijo, esto es estrella fugaz, hemos visto aquí. Incluso me bajé del jeep porque aquí no había ni camino, tienes que seguir la huella más o menos cuando quieres ir a ciertos lugares, así con mucha dificultad, no había camino, ¿no? Salí del jeep casi queriendo encontrar el meteorito, ¿no? Bueno, no sé, ¿quién me puede decir qué era o no era? ¿Qué sería? Pero la cosa es que vi esa luz, ¿no? De pronto hubo algo así ¿no? Y a eso me refiero como chispa. Y el poema cuando está logrado es el que es como cuando has visto caer esa luz, en el buen poema pasa algo, ¿no? Ese chispazo lo percibes, lo sientes. Y ahí estaría, ahora, digamos, haciéndolos estos, ya son unas pocas páginas, ¿no? Porque son muy, muy densos, tampoco puedes hacer montones de estos. Y por ahí estoy en ese momento, y eso resume un poco, casi una micropoética pragmática, que digo, ahorita es coger esas chispas, esos chispazos. Es una definición un poco tramposa, ¿no? Porque también podría decir y viceversa, ¿no? Podría decir un orden desilvanado o un desilvane desordenado o un hilvanar. Porque también el ensayo trata de hilvanar, pues, ¿no? Trata de hilvanar las ideas, conectarlas, hacer relaciones y contar eso. En este caso es una idea, ¿no? Los personajes son personajes conceptuales. En cuanto a esa inclasificabilidad y todo eso, he contado un poco al decirles esto de cómo se me ocurrió. Yo que no sé nada, no sé más de matemáticas que ustedes, por Dios, ¿no? Solamente lo que voy leyendo allá, pero hay ideas que te deslumbran, ¿no? Y es así que cada vez que encontraba estas u otras ideas, y por eso digo, le debo mucho al periódico, ¿no? Es decir, de no haber estado yo, de no haber cruzado ese cruce que he hecho por el periódico y hacer este suplemento, no sé qué habría sido de mí en cuanto a la escritura, por dónde habría fluido o no habría fluido, o qué sé yo. La vida no sabes, ¿no? Pero convertí, podríamos decir, de alguna manera mi desventaja de partida, no tener estudios, no venir de la universidad, que esto, que lo otro, ¿no? Lo convertí en mi ventaja, porque eso me liberaba de responder ante ninguna lectura académica ni ante nadie. Yo simplemente escribía como bien podía hacerlo, ¿no? Como se me ocurría y sobre lo que se me ocurría, ¿no? Entonces siempre tuve esa libertad temática y formal como yo quisiera, ¿no? Y así poco a poco se me fue tramando la cosa, y siempre mucho con los periódicos, ¿no? Por ejemplo, en Página 7, la extinta Página 7, que cuántos años que ya ha muerto, 2, 3 años, no sé, pero durante varios años he escrito un artículo de 1 página o 2 páginas mensual, durante varios años, ¿no? Tanto que cuando cerraron Página 7 luego me sentía así como,
como medio perdido un tiempo, porque ya me había acostumbrado mucho a estar ahí, ¿no? Y de pronto ya no tenía, y hacía, bueno, ese es este camino sin camino visible, ¿no? Que me llevó por esos lados. Ah, y a propósito, el concepto de transecto también vino un poco de ahí, ¿no? El concepto de transecto, si algunos se acuerdan, viene originalmente de la, no sé, de la agronomía, cosas así. Cuando tiras una línea de aquí a tal parte, y el transectista entonces va, por ejemplo, he visto alguna vez con este palito con una aguja y que recoge todas las muestras, digamos botánicas, cada 3 metros, a ver qué hay, a ver qué hay, a ver qué hay, ¿no? Y ese concepto trasladarlo a estos campos del ensayo, del pensamiento, cuando quieres ir hacia allá y vas a ir viendo qué hay por aquí, qué hay por allá, con toda la dispersión que uno quiera, ¿no? Y eso entonces aplicarlo y romper las restricciones, más o menos, temáticas, ensayistas, formales, ¿no? Y así más o menos fui haciendo mi manera de escribir, de averiguar. Es una pregunta compleja en la medida en que el estilo es todo y es nada, ¿no? Es decir, ya hay muchas definiciones, ¿no? No sé, recuerdo desde Ortega que dice que el estilo es como la huella digital del alma, un poco grandilocuente y aparece eso, ¿no? Lacan también tiene cosas muy lindas sobre el estilo. Yo me quedaría simplemente así yendo a la rápida con la idea, digamos, de que el estilo es un suplemento. Entonces el suplemento, digo, le añade algo también muy inencontrable o invisible o difícil de definir, pero a la idea racional que se exponía en tal párrafo, el estilo le ha dado no sé qué suplemento, ¿no? Por la belleza del estilo quizá, le da algo que no está simplemente en el mensaje, por llamarlo así, que el autor mandaba, ¿no? Ponte tú, entre los grandes estilistas, que me maravilló, algún momento bueno, hace 30 años fui fanático también, todos lo hemos sido, creo, pónganse ustedes, Maurice Blanchot, por Dios, qué estilo, ¿no? O de muy joven también Octavio Paz, qué estilacho que tenía, ¿no? Imagínense leer a sus 16, 17 años Octavio Paz, El arco y la lira, por Dios, qué estilacho, ¿no? Pero otra vez entonces, ¿qué es el estilo de Blanchot? No quiero definirlo, ¿no? Pero lo que a todos sus lectores nos ha dejado, pero boquiabiertos, párrafo a párrafo, era ese, pues, ese gran estilo, ¿no? Y en ese sentido digo que en muchos párrafos, quedémonos en párrafos así, deslumbrantes, hay como hubiera el estilo, es como si el estilo lo dotara de un suplemento que no vas a atraparlo tan fácilmente como a las ideas racionales que se han transmitido, digamos, ¿no? Queda un suplemento indefinido, vago, que le da el sabor, ¿no? Estilo y sabor, puede que estén muy juntos. Uno no es, menos mal, ¿no? No es el crítico de sí mismo, digamos, para poder responder fácilmente así, estaba aquí y ahora estoy allá, ¿no? Todo es llevado de una manera muy sin direcciones claras, pautadas, ¿no? Fui de aquí a allá, ¿no? Es más bien un deambular, un vagar, ¿no? De un libro al otro incluso, ¿no? Cada vez es un nuevo paisaje intelectual ante el, ante el que uno está, una nueva manera de vivir, en fin. Pero, sin embargo, evidentemente, y en muchos poemas, hasta ahora me gusta ese libro, me parece un lindo libro. Me gustó mucho escribirlo y me reconozco, claro, ¿no? Y muchas veces cuando escribo hoy, digo, claro, estoy haciendo variaciones de algo que
no es que ya haya dicho, ¿no? Una vez ya me acerqué a este tema, ¿no? No es que haya clausurado eso, ¿no? Ya toqué esto y vuelvo a tocarlo, ¿no? Hay algunos entonces nudos, obsesiones que se repiten, ¿no? Pero al mismo tiempo, la escritura también cambia y, en el mejor de los casos, me gustaría decir que evoluciona, porque uno aprende, ¿no? Como en todo lo que haces, desde jugar fútbol hasta hagas lo que hagas, si lo haces bien, vas a ir aprendiendo y vas a ir mejorando, ¿no? Eh, para escribir poesía, por ejemplo, he aprendido mucho a ser muchísimo más cuidadoso, ¿no? Es decir, en anteriores libros míos de poesía fácilmente puedo a cada cual quitarle 10, 15 páginas, es decir, o las rehago o fuera, ya me doy cuenta más por dónde ir, ¿no? Y en el caso de Para los Clamores, como les había dicho antes, yo vengo desde el punto de vista de la sociología literaria, si quieren ustedes, ¿no? De una generación, de una época en que uno no estaba así tempranamente lanzado a querer editar tu libro y ya, ¿no? Lo cual es aún más difícil para mí porque, pensando en estas cosas, mira, me he dado cuenta que yo viví fuera de Bolivia de los 19 a los 22 años primero, y luego de los 25 a los 30, ¿no? Y claro, es justamente a esas edades que es cuando haces grupo, cuando te identificas generacionalmente, ¿no? Cuando estás así en alguna clase de salsa con amigos y qué sé yo, ¿no? Al no haber estado yo aquí, entonces no hice ese grupo, ¿no? No, no tuve de otra forma habría tenido quizá otros changos de mi edad publicando y yo mismo me habría preocupado ya para entrar ya, ¿no? Y bueno, entonces ya tenía un manojo bueno de poemas, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo de este amigo que una vez fue a una casa que tenía ahí y leyó uno y le encantó y era muy amigo de Ursagasti, que en ese tiempo dirigía el suplemento literario en Presencia. Ursagasti, por si acaso, era también muy amigo de mi padre. A esa onda perteneció mi padre en esos años, ¿no? En La Paz, con Enrique Arnal, Ursagasti, Marcelo Quiroga, Sáenz, todo ese grupo de esa generación. Ahí estuvo mi padre. Y bueno, y entonces este amigo hizo publicar ese libro en Presencia Literaria, y hasta ahora me acuerdo, claro, se lo llevó. Y alguna vez yo siempre compraba la Presencia Literaria, que era lo que leías los domingos en esa época. Y una vez que en la plaza de aquí en Cochabamba leo y estaba en primera página, era la primera vez que publicaba así, me acuerdo que me morí de vergüenza. Así me puse rojo, me tomé rápido un micro para escaparme. Tenía la impresión de que todo el mundo me estaba mirando, de que todo el mundo había leído. Luego, mucho más tarde, tardé mucho en enterarme de que nadie te lee, todos te olvidan y no hay que hacerse lío. Eso lo aprendí cuando estaba en los periódicos. A veces cometía muchos errores de dedo, qué sé yo. Te pasan muchos accidentes de la rata en los periódicos. Luego me di cuenta que nadie se daba cuenta de nada, porque nadie te veía leer y nadie se fijaba, ¿no? Pero esa primera vez que publiqué ahí, me, por Dios, me daba la impresión de que la gente en la plaza me estaba mirando. Y bueno, este mismo amigo y algunos otros con los que leía, me animaron, me dijeron, deja de joder, métele a la publicada. Y le metí, ¿no? Y una vez que publicas un libro, ya no paras luego, ¿no? Ya viene el otro, ya se va armando solo, ¿no? Y este primer libro de Para los Clamores, debo haberlo, mira, ahorita no me acuerdo la fecha, ¿no? Teníamos que mirar para qué, ¿no? Pero antes de mis 30 años, ¿no? Alrededor de los 25, por ahí, que actualmente ya es tarde, ¿no? Actualmente la gente se lanza a los 20, muy pocos. Se dan cuenta en ese sentido lo que les digo, ¿no? Como en mi época no había ese caldo de publicación, nada, ¿no? Ahora conozco un montón de gente a todo dar, muy joven,
muy joven, ya están ahí publicando, sacando revistas, moviéndose de una manera que no existía en mi época, en esos años, ¿no? Toda mi veintena y antes, ¿no? Por Dios, ni siquiera había todavía, recién estaba llegando Internet, ¿no? Recuerdo hasta ahora mi primer correo, no podía creer, el Hotmail, y le escribía a alguien y me respondía, y era así al principio, era motivo de asombro, ¿no? En esa época todavía dependías de las librerías, que eran pocas y no traían nada, ¿no? Era un lujo encontrarte un buen libro en una librería, cosas así. Ahora, en cambio, ya saben todos, con las redes y con Internet, cualquiera está al alcance de cualquier libro, de cualquier cosa, y de ahí pues que sea muy temprano, que se despierten las vocaciones, que caminen a realizarse. Esto del ojo y aparte que yo pinto mucho, bueno, últimamente no, pero el, con lo del ojo tocaríamos directamente los campos o dominios de la mirada y de la luz, ¿no? La mirada y la luz son, es decir, nosotros, excepto por sabemos de Borges y de Homero, nadie, no me imagino cómo será ese mundo altamente intelectual en que puedes prescindir del mundo visible, ¿no? Y como les he dicho antes, me recuerdo yo mismo como muy contemplativo de niño y desde niño era muy sensible, me acuerdo, meteorológicamente, porque me encantaba mirar las nubes y siempre está escrito sobre las nubes. Y verdad, eso se puede leer en los Andes, unas zonas de grandes montañas, no sé exactamente, pero tenemos altos privilegios en cuanto a los paisajes de las nubes, ¿no? Hay veces que vas por el altiplano, puede ser, también tiene esas nubes gigantescas, realmente hermosas, ¿no? O aquí mismo, ¿no? Las nubes, el cerro, en fin. Siempre fui muy contemplativo en ese sentido. Siempre he estado contemplando y mirando. Han sido parte yo creo que de todos, no puedo decir de mi vida, a todos nos toca, pero digamos que esos aspectos, la luz y la mirada, me forman muy fuertemente. Pero no sé hasta qué punto puedo decir a mí, o todos dirán lo mismo. Es decir, ¿no? Y en cuanto al oído, aparte de que también de niño aprendí mucho a escuchar música y me acompaña muchísimo la música. Hay épocas en que escucho más, otras menos, pero sobre todo por esas vertientes, el jazz y la música clásica, toda mi vida he estado sumergido, a veces mucho más, otros menos, en música, ¿no? Y luego a la hora de la escritura, también hay en poesía sobre todo el tema de los ritmos musicales, ¿no? Y el tema del sonido. Para escribir me pasa mucho leerme a veces en voz alta o repetírmelo mucho, ¿no? Se sabe eso, ¿no? El tema de los acentos, las prosodias, los ritmos internos de los versos, desde el endecasílabo hasta tal y cual, ¿no? Entonces, pero es otro oído emparentado, pero no es el mismo oído que el de la música, ¿no? Pero son parientes, digamos, ¿no? Y entonces estás siempre también escribes escuchando, ¿no? Cómo suena, esto no es música, es la música de las palabras para algunos, puede ser. Pero por ese lado sí, ¿no? Es decir, así como decía, no entiendo cómo podría ser la ceguera, tampoco podría haber poesía de un sordo verbal. Sordo verbal quiero decir el que no identifique, reconozca rápidamente los ritmos, los acentos, las pertinencias, ¿no? Que hay en los versos. Es decir, que se arme y que suene lindo. Uno dice que el buen verso siempre va a sonar bonito, sin olvidar por esto las disonancias y las cosas a veces muy tajantes y sensibles, ¿no? Qué sé yo, puede ser ahora, puede haber poemas así
tremendamente desconcertantes, ponte tú de Celan, ¿no? Que no son nada estéticos, ni bonitos, ni qué lindo que suenan. Mira que otros como no, hay otros que vas a aprender de memoria, ¿no? Pero también están esos cortes, esas disonancias, esas cosas que te demuestran que no es un mundo bellamente estético, ni mucho menos, ¿no? Mira, yo creo que por las mismas razones que he venido contándoles sobre mi desvinculación con saberes académicos y similares, eso me ha dado un campo mucho más libre, pero también mucho más disperso, ¿no? Y excepto cuando no hay una inquietud puntual, en cuanto disperso, también a veces como carente eso puede ser autocrítico incluso, carente de una direccionalidad clara, ¿no? Que no se imponga en determinados momentos, dado el paquete general que hay cerca, ¿no? Y en cuanto a la manera de armar libros, más me, más me ha tocado reunir cosas que aparecieron, ¿no? En el caso de la poesía esto es muy fuerte, porque aparte de cierta intención vaga y general que tengas, el poema es algo que aparece mucho por su cuenta, digamos, ¿no? Mientras que en el caso de los ensayos, ahí sí hay una intención muchísimo más clara, ¿no? Quiero escribir de esto, sobre esto, quiero llegar aquí, tocar tales y cuales cosas, ahí lo tienes claro, ¿no? De alguna manera la diferencia entre ensayo y poesía, por ejemplo, me hace recuerdo indirectamente a la memoria voluntaria o involuntaria de Proust, ¿no? La memoria involuntaria, yo digo, es como la poesía, es el chispazo, la inspiración, la musa, aparece el poema de muchas maneras. A veces te aparece una frase inicial, que ya va a ir. Y con esa frase inicial sabes que algo tiene que seguir, que no sabes que ha empezado, ¿no? Y cuando lo escribes, de pronto descubres, ahí había estado, esto había sido, tú te enteras de alguna manera, ¿no? Aunque pueda haber, en algunos casos puedes, me imagino decirte voy a escribir, pero siempre va a ser muy vago, ¿no? Sobre esta cosa, ¿no? Sobre esta cosa quiero decir, sobre tal tema que lo tienes así medio vagamente. En ese sentido, no sería mi caso tener una idea clara antes, voy a escribir sobre esto y meterle, no sé, 30 páginas sobre este solo tema, porque lo tengo claro, ¿no? Me acuerdo mucho más yo de los novelistas o cineastas, incluso los que dicen que no saben muy bien, tienen una idea relativa hacia dónde quieren ir, pero se les va ocurriendo a medida que van haciéndolo, ¿no? Igual pasa con la pintura muchas veces, que empiezo algún cuadro y luego el propio cuadro es el que va enseñándome, ¿no? Es el cuadro que me va a decir, no, aquí se queda todo muy blanco y van a ver muy pocas cosas y el cuadro le va a decir, no, eso aquí no le vienes, tienes que buscar por este lado y te va enseñando el cuadro, aquí llegas, aquí ya, esto queda bien, esto no, la materia te va diciendo qué necesita, qué quiere, ¿no? Es como si tú fueras así un agente ahí, una cadena de transmisión, no es parte es tuyo, parte de no sabes dónde, que es lo que llega, ¿no? Y es así un poco como me ha tocado, en ambos casos, sin embargo, ¿no? Se me ocurren, bueno, el libro el Garabato y la letra creo que es el más unificado en ese sentido, ¿no? Tiene mucho dibujo, ensayo, poesía, ¿no? Pero mal que mal están todas uniendo ciertas preocupaciones primordiales, básicas, pero muy difuminadas, ¿no? Que en este caso coinciden la escritura, el garabato, las primeras letras, las primeras cuevas. Siempre me ha apasionado
todo el arte paleolítico, digamos, o la historia de la escritura, ¿no? Y de ahí también que en muchos cuadros he tratado de jugar mucho con caligrafías, caligrafías por supuesto inventadas, ¿no? Y de ahí también viene la admiración, la enorme admiración de la pintura, para llamar la pintura oriental, ¿no? Chino-japonesa, ¿no? Que es 4 caracteres, de pronto son 4 letras, ¿no? El carácter no es lo que para nosotros es la letra, ¿no? El carácter es otra historia. Pero 4 caracteres que hacen un gran cuadro, ¿no? 4 trazos que tienen que ver con la misma mano que escribe, ¿no? Sobre todo la pintura china del manchón, ¿no? Para mi memoria, bonito fue otra cosa de la infancia. Y también mi padre tiene que ver, porque él veía que se me dio por la pintura y me llenó de buenos papeles y buenas cosas. Y de niño yo pensaba ser pintor, ¿no? Y hasta ahora tengo algunos que han quedado, eh, bueno, ahí están, ¿no? Y digamos que de niño era un buen niño pintor. Y mi padre me enseñó mucho, que él siempre ha tenido muy buena mano, es gran dibujante, ¿no? Y él me enseñó a decir cómo hacer un cerro, el árbol, que esto, que el otro, y hasta cierta edad, aparte de que él mismo me compraba mucho, qué sé yo, mucho material, ¿no? Es decir, siempre he tenido buen papel, acuarelas, témperas, me enseñó él también. Ah, otra cosa que debo decir también sobre etapas muy importantes de mi paideia, para utilizar ese término tan lindo y alaraco al mismo tiempo, pero fueron muy importantes las enfermedades, ¿no? Que tuve de niño y 2 veces, no sé por qué tengo el hígado normal ahora, pero he tenido, y esa ha sido mi gran felicidad, 2 veces he tenido hepatitis. Y la hepatitis es la gran felicidad del niño porque no duele, no friega nada, la dieta es la mejor, ¿no? Y no vas al colegio y estás, larga es, ¿no? Entonces, y ahí pintaba mucho porque tenía una mesita de cama y recuerdo todos mis cosas de pintura y estar pintando mucho ahí echado, era leer y pintar. Bueno, un poco lo que trato de hacer ahora, ¿no? Pero qué importante en ese sentido fueron esas enfermedades. Y hasta ahora recuerdo el tema salud y enfermedad. El niño vive su enfermedad de una manera mucho más profunda, certera y de lo que hace actualmente, que actualmente generalmente crees que es una cosa mecánica, que falló, es una tuerca interior y nada más, y que la vas a arreglar. No, la enfermedad es mucho más compleja, enigmática, ¿no? Y otra vez digo que el niño tiene mucho mayor sensibilidad para captar eso, ¿no? No quiero decir con esto que pintura y enfermedad tengan alguna relación, pero bueno, salió aquí. Y luego, bueno, también recuerdo los años de colegio que aprendí mucho a dibujar bien. Me copiaba un lindo libro de Leonardo que teníamos, a copiar las caras, ¿no? Para alguien que está aprendiendo a dibujar es una maravilla, pues, tener Leonardo ahí, copiar los rostros. Sí, me gustó mucho siempre dibujar rostros y cosas así. Entonces siempre me acompañó mucho el dibujo, la pintura, pero me pasó otra vez, como les he dicho antes, que no había eh, esa masa crítica como para que uno, en mi generación, a tus 20 años decida ser pintor, ¿no? Así como nadie decide ser escritor, no, es cosas que daban, la vida iba por aquí, por allá, daba tumbos, y yo siempre estaba dibujando o escribiendo, pero no se me pasaba por la cabeza en esa época, ni ser pintor, ni ser... Bah. Y fue mucho más tarde, siempre me ha acompañado, siempre he estado toda mi vida dibujando, haciendo cositas, ¿no? Pero
reunir mis cosas, hacer exposición, cosas así, no se me pasaban jamás por la cabeza. Y hace unos años, ya serán 20, eh, mi gran amigo pintor Hernán Ugalde, que le gustaron algunas cosas que yo tenía, me dijo, tienes que hacer un cuadro de tales dimensiones pequeño, que vamos a mandar a un concurso, que era de art, ¿qué se llamaba esa galería? Que tenía una gringa en La Paz. Pero bueno, mandamos nuestros cosas, yo saqué un premio que tengo hasta ahora. Te iban a dar 500 ejemplares de cada dibujo que hicieras, ¿no? Me dieron 200. De más, pues hasta ahora quedan algunos que hubiera hecho con 500. Pero bueno, y luego se nos ocurrió con Fernando Ugalde que pronto hará una gran exposición de pintura en La Paz, en enero creo que tiene, pero exponer juntos se nos ocurrió y fue muy lindo, unos meses que él tenía un taller en Ovejuyo, en La Paz, al final, y nos pasábamos todas las tardes, sagradamente, de 2 a 6, 7 de la tarde, cada cual pintando. Y ahí entonces volví con esa cosa muy dormida que había tenido siempre respecto a la pintura, más seriamente a hacer cuadros, a meterme, ¿no? Y él me enseñó mucho, ¿no? Es decir, a tener un taller, a tener cómo qué, qué materiales tienes que tener, qué te compras, cómo lo usas, etc. Y luego el hecho pictórico y el concepto de garabato vinieron mucho más tarde en relación con, como les he dicho, la pintura china, la caligrafía china, tal como Michaud, por ejemplo, tiene un ensayo muy suyo también, pero hermoso e increíble, sobre la pintura china, ¿no? Y el concepto de garabato, confrontado o en consonancia con el de letra, es muy enriquecedor, ¿no? En tanto que la letra es lo que ya está, lo que efectivamente significa algo, ¿no? Mientras que el garabato narra, digamos, la historia de la génesis, de algo que es eso mismo, lo que se ha generado o lo que posiblemente va a ser, ¿no? No es, se puede acercar a la letra, pero todavía no lo es, ¿no? Es el espacio de resquicio de lo que encuentra su propia belleza sin referirse a una belleza dada, como es la naturaleza o cualquier otra, ¿no? Encuentra su manera sin tener nada en que apoyarse. Es muy puro en ese sentido, es una pura, desde puro doodles, manchones, es cosas que uno escribe mientras que está hablando por teléfono, ya es tonteritas, desde eso, ¿no? Que es el inconsciente el que está ahí haciendo trazando sus cosas, ¿no? El garabato en ese sentido es mucho más cercano al inconsciente, ¿no? No tienes que interpretar el garabato, ya está ahí, ¿no? Y entonces la búsqueda que tiene que ver mucho con el arte abstracto, entonces el garabato va por ese lado. E inclusive el garabato podría ser apelado o utilizado en poesía, ¿no? El garabato frente a la letra. La poesía también es convertir el garabato en letra. Bueno, en cuanto a caminar, mira, me encanta referirme tanto a mi padre porque es un homenaje también a él, de lo mucho que le debo, pero él fue un gran caminante del cerro, ¿no? Él se conocía así el cerro todo. Un año se dedicó a caminar el cerro. Y desde que éramos niños, a mí y a mis hermanos nos enseñó a caminar, ¿no? Me acuerdo muy niños nosotros, me acuerdo ¿sabes qué usábamos de mochila? La maleta escolar, que es buena mochila. En esa época no había nada de todo lo que hay ahora, ¿no? No había mochilas, no había zapatos tan sofisticados, no, nada. Sandalias, listo, toda la vida. Y entonces han sido muchísimos los domingos que él nos llevaba, ¿no?
Y él era muy cabrón en el sentido de que nos dejaba muy atrás, no era que te estaba ayudando, no, arréglatelas y tú sigues y si te caías, te caías y a pararte y darle, y darle, y darle. Y entonces eso me enseñó a caminar, quiero decir, a caminar en el sentido pragmático, ¿no? De saber ir por tierra difícil a veces, ¿no? Y entonces caminar se te vuelve una costumbre y, me gusta a mí decirlo, es una monarquía, ¿no? El caminante tiene la monarquía libre de no depender de nada más que de tus pies, ¿no? Nada te va ni frenar ni nada, siempre que tengas la costumbre, el deseo y saber caminar y saber ir lejos, también caminando, ¿no? En algún poema me gusta cómo definía, ¿cómo era? Ah, caminar es el lugar geométrico entre la sangre y el sol. Todo se alía, ¿no? El matrimonio de cuerpo y mundo se da a través de la caminata, ¿no? Y luego la caminata tiene un derivado, el viaje luego es un derivado de la caminata, ¿no? Los primeros viajes son a pie, ¿no? Ir al cerro es un primer viaje, muy importante, ¿no? Y luego el viaje subsecuente, ya en flotas, etcétera, para mí es una prolongación de la caminata. Y de ahí vino, más tarde, mucho más tarde, lo edité como libro, el título me gusta porque luego ya no sé el resto, pero es Fe de Errancias. Y me gustó mucho un tiempo viajar en flotas por aquí, ¿no? Hasta ahora amo las terminales, ¿no? Por razones que me da pereza contar, pero muy biográficas, pero en algún momento decidí, un año voy a estar en carreteras, luego se me convirtió en 2 porque ya no podía parar, ¿no? Y durante 2 años, pues, vivía entre Sucre, Potosí, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba. 2 años así he estado en... Y eso también tenía que ver y tiene que ver, ¿no? El viajar y el abundar en terminales, en las canchas. Siempre he sido... En La Paz, toda la vida me iba por el cementerio para bajar caminando los domingos, así, todos mis domingos, y aquí la cancha, en fin. Y todo esto es un poco también la voluntad de querer saber dónde estás parado, ¿no? Y eso yo creo, si quieres saber dónde estás parado en este país, etcétera, andate a la terminal, anda a viajar por tierra, andate a la cancha, ¿no? De ahí viene, ahí es donde aprendes algo, ¿no? No de los libros de sociología, menos de politología, ni nada, ¿no? Eso está por otro lado. Es muy lindo, en cambio, no es lindo la palabra, ¿no? Pero te despierta mucho, y no sé por qué. Una vez, por ejemplo, me pasó aquí, viajaba tanto, ¿no? Que estaba un domingo aquí en una casa que tenía, un domingo en la tarde, mucho calor, dije, pues, saldré, no voy a seguir aquí, demasiado calor hacía en ese caso, no puedo seguir leyendo, y me salgo, y acabo un rato, no sé, acabo la terminal, ¿no? Y digo, puta, ¿qué hago aquí? No se me ocurrió, en vez de ir a, no sé, a algún otro lugar, en la terminal acabé. Es que llegué a amar las terminales, te juro, hasta el olor de las terminales me gusta, ¿no? Hay muchas lecturas y es un tema muy complejo y viene a muchas manos, ¿no? Por una parte, el paisaje andino es paralelo, simultáneo, etcétera, es uno solo, con el hecho de ser boliviano y con Bolivia misma, ¿no? Así, así como Bolivia es, bah, no, no me voy a alargar sobre esto, hay 1000 estadísticas, mediciones, es de los peores países del mundo, simplemente, ¿no? En muchos sentidos, es una tragedia, desde que yo tengo uso de razón ha sido siempre muy difícil, pero el doblez
eso está acompañado por uno de los paisajes más extraordinarios del planeta Tierra, ¿no? Ponte tú, recuerdo a este amigo francés que era de estos antropólogos montañistas, etcétera, que me decía que el lago Titicaca, que ojalá que nunca hagan puente ahí, no arruinen la isla, ¿no? Bueno, la isla y el lago, él me decía, es lo más impresionante del mundo, me decía. Él que conocía el mundo, en tanto que antropólogo montañista, se conocía todo, ¿no? Y bueno, tenemos entonces ese doblez, ¿no? Ser boliviano, nacer en Bolivia, es una cosa tremendamente compleja ya solita, pero que está acompañada en su reverso o en lo que es, con ese paisaje inaudito, ¿no? Que tenemos. Y al mismo tiempo hay que tener cuidado con la palabra paisaje, ¿no? El paisaje, hay mucho libro, hay mucha buena bibliografía en ese sentido, ¿no? Me acuerdo, para Ortega, por ejemplo, según él, el paisaje se inventó, dice, el siglo XVII, creo, ¿no? Que antes no había paisaje, ¿no? La idea de paisaje que tenemos, ¿no? ¿Qué momento se le ocurrió a la gente ver esto como tal paisaje? Es bien difícil y tiene muchas aristas y cosas, ¿no? Por ejemplo, digo yo, a quienes habitaron aquí o habitan así a nivel de comunidades campesinas lejanas, etcétera, eso leen ellos como paisaje o leen la tierra así como un campo de fuerzas, de dioses y de tensiones, ¿no? Que originan así las ofrendas constantes, las apachetas, ¿no? Que son un diálogo con la tierra, con una tierra sagrada, ¿no? En algún sentido, para mí es inolvidable siempre en la isla de Amantaní, en el lado peruano del lago, frente al lago, de repente, caminando mucho, ahí tiene sus montañitas también, una gran apacheta. Dios mío, esa apacheta te deja pasmado así por largo tiempo, estás ahí, caes de rodillas simplemente, ¿no? Y ahí te das cuenta, ahí no hay una estética del paisaje, ni mucho menos, ¿no? Ahí hay una vibración divina, por decirlo así, ¿no? Y también en los Andes estamos muy cerca muchas veces de lo que se llama lo sublime, ¿no? Lo sublime como ese campo en que están aliadas tanto la belleza como el terror, ¿no? Ahí sí que es el ángel peligroso. ¿No? A veces lo he sentido, alguna vez, bueno, no voy a contar dónde, pero te sientes realmente disminuido, lo que en alemán llaman unheimlich, ¿no? Lo desconcertante, lo absoluto, lo demasiado, ¿no? Lo que no puedes ya, lo que te espanta y te asusta y llena de admiración. Eso lo vemos mucho viajando por, bueno, los Andes, ¿no? También recuerdo, no sé si ahora habrá, yo vengo, digamos, de mis 15 a mis 25 años, qué sé yo, no, pero luego me fui. Hubo alguna en mi generación, recuerdo también muchos amigos que tuvieron mucha intriga y actuaron respecto al paisaje y las comunidades, ¿no? Tengo un amigo, por ejemplo, que a esas edades, con su grupo de amigos, eran guaparrimaches, se llamaba, se dedicaban a filmar y no hay fiesta, festividad que no hayan filmado hasta en el último pueblo de Bolivia, ¿no? Y a mí me ha tocado todavía eso, viajar mucho en camión. Ahora ya no hay camiones, ahora todo es flota. Bah. Y he hecho eso, ¿no? Viajar mucho en camión cuando no había pavimento y llegar aquí y allá, ¿no? Y entonces esos viajes por esas montañas, por esos grandes anfiteatros, en fin, son otra cosa, ¿no? Y otra vez, como digo, son el doblez también. No sé si la palabra doblez me sirve, pero en fin, del ser boliviano, ¿no? El ser boliviano es aquí, ¿no? La otra vez leyendo, encontré de casualidad, ¿se acuerdan de este Alejandro Casona? No sé qué, escribía un argentino de hace 1000 años, tiene su viaje por Bolivia. Y claro, para cualquiera que llegaba por el lago así, 50 años, ¿no? Esto era pues retrotraerse a los
por Dios, a las brumas, al pasado de la humanidad, por decirlo así, ¿no? A los años milenariamente atrás. Entonces hay una fuerza telúrica muy fuerte, muy impresionante, ¿no? Este mismo amigo que les he contado que para él el lago es lo... Él había conocido en el Perú, me dijo, ¿no? Cómo a punta de música, ¿no? Comunidades relativamente lejanas, frente a frente en montañas, hacían hablar las montañas entre sí, ¿no? Entonces, ante ideas así, la idea de paisaje queda como muy doméstica, digamos, ¿no? Y bueno, caminata, paisaje, Bolivia, todos arman un hermoso revoltillo, pues, ¿no? Por el que uno vive. Ya hemos mencionado esto de paisaje, caminata y Bolivia, ¿no? Esos tres elementos no pueden dejarse a un lado para responder a esta pregunta. Están ahí. Y en cuanto a escritor boliviano, yo no puedo escaparme de mencionar otra cosa que es mi apellido extranjero, ¿no? Y mi pinta de gringo, Dios mío. Desde que tengo uso de razón, apenas me alejo de mí. Allá, la primera pregunta que me cae es, ¿de dónde eres? Los que me creen, los que no me creen, más de una vez en mi vida, pero uno se vuelve ducho con los años. Te acostumbras a ser un boliviano gringo, que es lo que, ¿no? ¿Cuántas veces no habré tenido que convencer mostrando el carnet para que me crean, ¿no? En ese sentido, entonces, con apellido extranjero encima, y aparte que somos varios los que tenemos apellidos extranjeros en literatura, en escritura, no lo voy a citar ahorita porque no me acuerdo de todos, pero otra vez es un recuento, somos varios, en serio, ¿no? Y entonces, el ser boliviano, por una parte, yo creo que, no sé si me lo invento yo, pero te da un ángulo, un ángulo único, considerando que estamos en el ultramargen y en la pérdida, ¿no? En la derrota total y a priori que es estar aquí, ¿no? Donde se mezclan un poco el azar y el destino, hacen sus juegos, ¿no? Por una parte, entonces, te da un ojo más irónico, más sabido, ¿no? Haber nacido en el desastre, pero es un desastre contenido, ¿no? Otra cosa, el desastre, alguien podría decirme, a ver, háblame de desastre a mí, me puede decir alguien que está en la guerra, que está en la migración, esos son realmente pues, desastres dolorosos, ¿no? Nosotros, en cambio, hemos venido en un territorio del desastre, pero contenido, ¿no? Mi vida realmente nunca ha sido afectada o tocada fuertemente como tanto conmueve ahora la suerte de por Dios, de media humanidad que está en guerra y el tema de la migración, que es otra cosa tan dolorosa, tan difícil de tragarse, ¿no? En ese sentido, mi vida ha sido muy tranquila, ¿no? No he tenido personalmente o directamente, no he sufrido esas cosas fuertes, ¿no? Pero, sin embargo, desde que soy niño, cuando era niño me acuerdo de los golpes de Estado, las cosas, todo el tiempo estaba pasando algo, todo el mundo estaba asustado, la mitad de mi vida los he visto a todos. Tengo recuerdos desde niño del golpe de Estado, bla, 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 así, ¿no? Pero como digo, entonces, todo eso te da un puntillo, ¿no? El estar en un lugar tan desolado y tan arruinado, te entrega cierta riqueza en la mirada, quizá, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, estás, pues, indiscutiblemente en el margen de los márgenes, ¿no? Lo cual también te da, la verdad, cierta libertad, en tanto que yo, como ya me declaro perdido y derrotado, estoy tanto más libre, ¿no? No tengo que hacer puntos para nada ni para nadie, en ningún sentido, ¿no? No estoy en ninguna competencia, no estoy luchando por tener mi propio sitio en nada, ¿no? Me doy por perdido y entonces, ¿qué?
sigo bien, ¿verdad? No hay más que hacer, sino que seguir, y seguir escribiendo, y seguir haciendo tus cosas, como buenamente puedas y con tanto mayor gusto.